Hay muertes que cierran historias y hay muertes que las abren. Esta es la historia de un hombre que murió 2 veces pero vivió una sola vida, una vida sin nombre, sin rostro reconocible en ningún registro oficial, sin familia que lo buscara, sin amigos que preguntaran por él, una vida que transcurrió en los márgenes de la sociedad donde el Estado no mira, donde los sistemas fallan y donde las personas pueden desaparecer sin que nadie lo note hasta que es demasiado tarde. Esta historia comienza. En la madrugada del 23 de marzo de 1996 en un hospital público de una ciudad que prefiero no nombrar porque podría ser cualquier ciudad, en cualquier país donde existen personas invisibles. Eran las 3:42 de la madrugada cuando las puertas automáticas del área de emergencia se abrieron con un zumbido mecánico y 2 paramédicos entraron empujando una camilla a toda velocidad. Sobre ella yacía un hombre de edad indeterminada, podría tener 40 años o podría tener 60, su rostro estaba marcado por el sol, por el frío, por las noches en la calle, por una vida dura que deja cicatrices invisibles pero profundas, llevaba ropa sucia, rasgada en algunos lugares, zapatos gastados sin cordones, y no llevaba nada en los bolsillos, ni cartera, ni documentos, ni papeles, nada que pudiera decirle a alguien quién era. Lo habían encontrado desplomado en una estación de autobuses interurbana, un lugar de tránsito donde la gente va y viene sin prestar atención a los que permanecen. Una mujer que esperaba el autobús de las 3 de la madrugada lo había visto caer, había llamado a emergencias, los paramédicos llegaron en 7 minutos y lo encontraron inconsciente, respirando con dificultad, con signos evidentes de trauma interno, quizás una hemorragia, quizás un golpe, quizás simplemente un cuerpo que ya no podía más. En el hospital lo ingresaron como NN, una abreviatura que en los registros médicos significa no identificado, un nombre provisional que se le da a los pacientes que llegan sin poder identificarse, sin familia que los acompañe, sin nadie que pueda decir su nombre. Para el sistema de salud era simplemente otro número más en una larga lista de emergencias nocturnas. Los médicos de guardia hicieron lo que pudieron, le pusieron suero intravenoso, le administraron oxígeno, le tomaron radiografías que mostraron algo preocupante en su abdomen, posiblemente una ruptura de órgano interno, posiblemente una hemorragia masiva, pero sin su consentimiento y sin familiares que autorizaran una cirugía de emergencia. Las opciones eran limitadas. Durante 6 horas intentaron estabilizarlo, monitorearon sus signos vitales, ajustaron medicamentos, pero el cuerpo no respondía, estaba demasiado débil, demasiado dañado, demasiado lejos del punto de retorno. A las 9:17 de la mañana el monitor cardíaco emitió un pitido largo y constante, la línea verde que marcaba los latidos de su corazón se volvió una línea recta horizontal. Los médicos intentaron reanimación, 30 minutos de compresiones torácicas, descargas eléctricas, adrenalina directo al corazón, pero no hubo respuesta. Oficialmente fue declarado muerto a las 9:17 de la mañana del 23 de marzo de 1996. Un médico forense redactó un certificado de defunción, causa probable de muerte fue anotada como trauma abdominal con hemorragia interna, siguiendo el protocolo estándar para casos de personas no identificadas. Se tomaron huellas dactilares del cadáver, 10 dedos presionados sobre una almohadilla de tinta y luego sobre un formulario oficial. Esas huellas fueron archivadas en un sistema local de identificación, una base de datos que en ese entonces todavía no estaba conectada nacionalmente. No había internet unificado para estos registros. Cada ciudad, cada provincia tenía su propio sistema aislado. Las huellas se compararon con la pequeña base de datos local buscando coincidencias con personas reportadas como desaparecidas en esa región. No hubo ninguna coincidencia. Nadie había reportado la desaparición de un hombre que encajara con esa descripción. El cuerpo fue enviado al depósito judicial, un lugar frío y clínico donde se almacenan temporalmente los cadáveres que esperan ser reclamados por familiares o que necesitan investigación adicional. Pero este caso no parecía requerir investigación, no había signos de violencia criminal, no había heridas de arma blanca o de bala, no había marcas de estrangulamiento.
Solo un cuerpo desgastado que había cedido ante una vida difícil. El expediente médico fue archivado, se abrió un periodo de espera de 30 días para que alguien, cualquiera, viniera a reclamar el cuerpo. Se publicó un pequeño aviso en el periódico local, algo breve y casi invisible entre los clasificados. Se busca información sobre hombre fallecido, aproximadamente 50 años, sin identificación, encontrado en estación de autobuses. Nadie llamó, nadie vino, nadie preguntó. Pasaron los 30 días y luego pasaron otros 30 más por precaución administrativa. Y finalmente, como sucede con tantos otros cuerpos sin nombre, fue enterrado en una fosa común del cementerio municipal. Hay una sección específica para estos casos, filas de tumbas marcadas solo con números, sin nombres, sin flores, sin lápidas con epitafios. Solo un registro burocrático que dice NM número 123, fallecido marzo 1996, el expediente se cerró, el caso se dio por concluido. Oficialmente ese hombre había dejado de existir, y con su muerte había desaparecido también cualquier posibilidad de saber quién había sido realmente. 11 años pasaron, 11 años en los que la vida continuó para todos los demás. Las estaciones cambiaron, los gobiernos cambiaron, la tecnología avanzó, las bases de datos comenzaron a unificarse, los sistemas de identificación se modernizaron, y entonces llegó el 28 de septiembre de 2007, 11 años, 6 meses y 5 días después de aquella primera muerte, en una ciudad diferente, a casi 400 kilómetros de distancia, en otro hospital público, a las 8:11 de la noche, un hombre colapsó en plena vía pública. Estaba caminando por una calle comercial cuando simplemente se detuvo, se llevó la mano al pecho y cayó sobre la acera. Los testigos dijeron que no gritó, no pidió ayuda, simplemente cayó como si alguien hubiera cortado los hilos invisibles que lo mantenían de pie. Una ambulancia llegó en cuestión de minutos, los paramédicos comenzaron reanimación cardiopulmonar allí mismo en la calle, mientras la gente se aglomeraba alrededor mirando con esa mezcla de curiosidad y horror que provoca una emergencia médica en público. Los subieron a la ambulancia y continuaron la reanimación camino al hospital. 40 minutos de compresiones torácicas, de respiración artificial, de descargas eléctricas intentando hacer que su corazón volviera a latir, pero el cuerpo no respondía. Fue declarado muerto al llegar al hospital, causa de muerte, paro cardiorrespiratorio. Los paramédicos revisaron sus pertenencias buscando identificación, encontraron una cartera de cuero viejo y desgastado, dentro había algunas monedas sueltas, un recibo arrugado de una tienda de conveniencia, un boleto de autobús usado y un teléfono móvil antiguo, de esos modelos básicos de principios de los 2000 con pantalla monocromática y botones físicos. Lo encendieron pero no había contactos guardados. Solo algunos números sin nombre en el registro de llamadas, no había identificación oficial, ni licencia de conducir, ni tarjeta de seguridad social, ni pasaporte, nada que dijera su nombre. Esta vez, sin embargo, el protocolo fue diferente, porque en 2007 los sistemas habían evolucionado. Existía ahora una base de datos nacional de huellas dactilares. Todos los registros locales que antes estaban aislados habían sido unificados en un solo sistema central accesible desde cualquier hospital, cualquier comisaría, cualquier morgue del país, siguiendo el procedimiento estándar. Un técnico forense tomó las huellas dactilares del cadáver, las escaneó digitalmente y las subió al Sistema Nacional para buscar coincidencias. Esperaba encontrar nada, o quizás algún registro de antecedentes penales menores. Lo que no esperaba era lo que apareció en su pantalla segundos después. El sistema arrojó una coincidencia exacta, 100% de probabilidad. Las huellas pertenecían a un hombre registrado en la base de datos, pero no era un criminal, no era alguien con antecedentes, era alguien mucho más extraño. Las huellas coincidían con un cadáver no identificado, con un hombre declarado oficialmente muerto 11 años antes, mismo patrón de crestas y valles en cada dedo, misma presión, misma secuencia única que hace que cada huella dactilar sea irrepetible. La probabilidad
De una coincidencia falsa entre dos personas diferentes es astronómicamente baja, estamos hablando de una en varios billones. El técnico forense pensó que debía ser un error del sistema, un glitch informático, una base de datos corrompida, pero revisó 3 veces y el resultado era el mismo. Llamó a su supervisor, el supervisor llamó a la policía notificó a la fiscalía, porque legalmente esto era imposible. Un muerto no puede morir 2 veces, un cadáver no puede tener huellas dactilares activas. 11 años después de haber sido enterrado, se abrió una investigación urgente, se formó un equipo especial de detectives, forenses y funcionarios judiciales. Lo primero que hicieron fue revisar el certificado de defunción original de 1996, lo encontraron archivado en los registros del hospital de aquella ciudad lejana, estaba todo en orden, firmado por un médico forense, sellado por las autoridades correspondientes, con fecha, hora, causa de muerte. Todo perfectamente documentado, el entierro también estaba registrado, número de fosa, fecha de inhumación, firma del funcionario del cementerio. No había duda de que aquel hombre había sido declarado muerto y enterrado. Los investigadores viajaron a la primera ciudad, la ciudad donde todo había comenzado 11 años atrás. Entrevistaron al personal del hospital que todavía trabajaba allí. Algunos recordaban vagamente aquel caso, otros no recordaban nada. Habían pasado miles de pacientes desde entonces. Revisaron los informes médicos originales, las notas de los doctores de guardia, los registros de la morgue. Todo parecía normal. Un caso rutinario de muerte por causas naturales o trauma no criminal, pero entonces encontraron algo inquietante. El cuerpo enterrado en 1996 nunca había sido sometido a una autopsia completa, solo una revisión superficial. Esto era común en casos donde no había sospecha de crimen y nadie reclamaba el cuerpo. Las autopsias completas son costosas, requieren tiempo y recursos, y en un sistema de salud pública sobrecargado, simplemente no se hacían a menos que fueran absolutamente necesarias. Eso significaba que nadie había verificado realmente la identidad del cadáver más allá de las huellas dactilares. Nadie había tomado muestras de ADN, nadie había hecho un examen dental detallado, solo lo habían declarado muerto, tomado sus huellas, archivado el expediente y enterrado el cuerpo. Esto abrió una posibilidad aterradora. ¿Y si el hombre no había muerto realmente en 1996? ¿Y si había sido declarado muerto por error? ¿Y si había entrado en un coma profundo? Tan profundo que los médicos confundieron su estado con la muerte. Suena imposible, pero ha sucedido. Hay casos documentados de personas declaradas muertas que despiertan horas después en la morgue. Es raro pero no imposible, especialmente en situaciones de emergencia donde los médicos están sobrecargados de trabajo y los equipos de monitoreo pueden fallar. Pero incluso esta teoría tenía problemas enormes, porque si el hombre había sido declarado muerto por error, ¿cómo había salido del hospital? ¿Cómo había escapado de la morgue? ¿Cómo había evitado ser enterrado? Los registros del cementerio confirmaban que hubo un entierro real, un funcionario había firmado el documento, un sepulturero había cavado la tumba. El cuerpo había sido colocado en una fosa común y cubierto con tierra. No era un papeleo fantasma, era un entierro real. La única forma de resolver esto era hacer lo que nadie quiere hacer: exhumar el cuerpo, desenterrar los restos que llevaban 11 años bajo tierra para verificar si realmente correspondían al hombre que acababa de morir en 2007. Se obtuvo una orden judicial, se notificó al cementerio. Y una mañana gris de octubre de 2007, un equipo forense llegó al cementerio municipal con palas, equipo de excavación y contenedores sellados para restos humanos. Encontraron la fosa marcada como NN número 123, comenzaron a cavar cuidadosamente. La tierra estaba compactada después de 11 años, dura y fría. A 1,5 metros de profundidad encontraron lo que buscaban: los restos de un cuerpo envuelto en una bolsa mortuoria deteriorada por el tiempo. Lo extrajeron con cuidado, lo llevaron al laboratorio forense, y allí comenzó el análisis. Extrajeron muestras de ADN de los huesos,
de los dientes, de cualquier tejido que todavía fuera viable después de 11 años de descomposición. Procesaron las muestras, las compararon con el ADN del hombre que había muerto en 2007, y el resultado dejó a todos en silencio. No coincidían. El cadáver enterrado en 1996 no era genéticamente el mismo que el hombre fallecido en 2007, no era la misma persona. Eso significaba algo completamente distinto y mucho más perturbador. No había habido un error médico, no había habido una declaración de muerte prematura, había habido dos hombres diferentes, dos personas sin identificar, dos NN en el sistema, pero en algún punto, por alguna razón que nadie podía explicar, sus identidades habían sido intercambiadas. Las huellas dactilares del hombre que murió en 1996 habían sido archivadas bajo un registro, pero ese registro no correspondía al cuerpo que fue enterrado. Alguien, en algún lugar del proceso burocrático, había mezclado los expedientes, había archivado las huellas de un hombre con el cuerpo de otro, y nadie lo había notado durante 11 años. La pregunta ahora era mucho más complicada, no era cómo murió dos veces el mismo hombre, sino quién era realmente y qué pasó durante esos 11 años entre una muerte y otra. Si el hombre cuyas huellas fueron archivadas en 1996 no era él, que fue enterrado, entonces eso significaba que había salido vivo del hospital, pero ¿cómo? ¿Por qué no había corregido el error? ¿Por qué había vivido 11 años como un fantasma administrativo sin intentar recuperar su identidad? Los investigadores expandieron la búsqueda, revisaron registros de asistencia social, centros de salud, albergues para personas sin hogar, pensiones baratas, comisarías donde se registran detenciones menores, cualquier lugar donde alguien sin identificación oficial pudiera haber dejado rastro. Y poco a poco comenzó a surgir una figura borrosa, un patrón de apariciones y desapariciones, un hombre que vivía en los márgenes absolutos de la sociedad, alguien que aparecía en un albergue durante algunas noches, trabajaba por un par de semanas en empleos informales que no pedían documentos, desaparecía de nuevo, alguien que nunca se quedaba en un lugar el tiempo suficiente para que alguien preguntara su nombre real, que pagaba todo en efectivo, que evitaba cualquier interacción con autoridades, que vivía como si fuera invisible. Varios trabajadores sociales recordaban haberlo visto, un hombre callado, delgado, siempre llevaba una gorra, nunca hablaba de su pasado, decían, le ofrecíamos ayuda para conseguir documentos nuevos y siempre decía que lo haría después, pero nunca volvía. Uno de los testimonios más reveladores vino de un hombre que había trabajado con él en una obra de construcción informal durante algunos meses en 2003. Recordaba que el hombre nunca decía su nombre real, todos lo llamaban simplemente el flaco, trabajaba duro, no causaba problemas, cobraba su dinero en efectivo al final de cada semana y desaparecía. Una vez le preguntó por qué no tenía documentos, y el hombre había respondido con una sonrisa amarga porque según el gobierno yo ya estoy muerto. En ese momento el compañero de trabajo pensó que era una broma oscura, no entendió que era literal. Lo que había sucedido era esto: el hombre había ingresado al hospital en 1996, gravemente herido, inconsciente, sin identificación. Le tomaron las huellas dactilares mientras estaba en la camilla de emergencia, siguiendo el protocolo estándar. Esas huellas fueron archivadas en el sistema local, pero en algún momento del caos de aquella noche en un hospital sobrecargado, hubo una confusión administrativa. Otro hombre sin identificar también había ingresado esa noche. Quizás minutos después, quizás en otra sala de emergencia del mismo hospital, ese segundo hombre murió realmente, y su cuerpo fue etiquetado con el expediente equivocado, con las huellas que correspondían al primer hombre. Mientras tanto el primer hombre, contra todo pronóstico, sobrevivió, fue dado de alta días después o quizás semanas después. No hay registro claro porque el expediente que le correspondía decía que había muerto. Para el sistema de salud él no existía. Cuando intentó pedir documentos nuevos,
cuando intentó acceder a servicios sociales, cuando intentó conseguir trabajo legal, se encontró con una pared burocrática impenetrable. Oficialmente estaba muerto, no tenía derecho a seguridad social, no tenía derecho a atención médica subsidiada, no tenía derecho a ningún beneficio del Estado porque según todos los registros oficiales había fallecido el 23 de marzo de 1996. Para alguien sin recursos, sin abogados, sin familia que pudiera ayudarlo a navegar el laberinto burocrático necesario para corregir un error de este tipo, la situación era imposible. Corregir una declaración de muerte errónea requiere documentos que prueben tu identidad, pero si no tienes documentos porque el Estado dice que estás muerto, como pruebas que estás vivo, es una paradoja kafkiana. Un círculo vicioso del que no hay salida para alguien que vive en los márgenes, así que el hombre simplemente se rindió, aceptó su no existencia oficial y aprendió a vivir en las sombras. Durante 11 años existió en un limbo administrativo, trabajó en empleos que no piden papeles, durmió en lugares que no piden identificación, evitó hospitales, evitó policías, evitó cualquier situación que requiriera demostrar quién era, porque oficialmente no era nadie, era un fantasma viviente, y cuando finalmente su cuerpo cedió, cuando su corazón dejó de latir en aquella calle de una ciudad a 400 kilómetros de donde había muerto la primera vez, el sistema lo reconoció, pero solo para revelar la verdad más cruel de todas, que había estado muerto durante 11 años sin saberlo, que había vivido una vida que el Estado no reconocía. El caso se cerró con una conclusión fría y burocrática. El error administrativo fue documentado, se corrigieron los registros oficiales. Se reconoció que 2 hombres sin identificar habían sido confundidos en 1996, se enmendó el certificado de defunción original, se emitió uno nuevo con la fecha correcta de 2007. Pero nada de eso cambió la realidad fundamental. El hombre había vivido 11 años como un no persona, 11 años sin existir legalmente, 11 años sin que nadie notara que algo estaba terriblemente mal. Su nombre real nunca fue descubierto, nadie reclamó su cuerpo después de la segunda muerte, no apareció ningún familiar, ningún amigo, ningún conocido que pudiera decir ese hombre se llamaba Juan o ese hombre se llamaba Carlos o cualquier otro nombre. Fue enterrado nuevamente, esta vez con un nuevo número de expediente, NN 2007-53, otra tumba sin nombre en otra fosa común, solo que esta vez con la certeza de que realmente estaba muerto. Los investigadores escribieron un informe final que concluyó que el sistema de identificación de cadáveres no identificados tenía fallas graves, que la falta de bases de datos unificadas antes de los años 2000 había permitido que este tipo de errores pasaran desapercibidos, que se necesitaban protocolos más estrictos, más verificaciones cruzadas, más recursos para casos de personas sin identificar. El informe fue archivado, algunas recomendaciones fueron implementadas, otras fueron ignoradas por falta de presupuesto, y la vida continuó. Pero hay algo en esta historia que va más allá de los errores burocráticos y las fallas del sistema. Hay algo profundamente perturbador sobre la fragilidad de nuestra existencia en un mundo gobernado por documentos y bases de datos. Pensamos que somos nuestro nombre, nuestra cara, nuestros recuerdos. Pero para el Estado somos solo un número en un sistema, una huella dactilar en un archivo, una foto en un documento, y si ese número desaparece, si esa huella se confunde, si ese documento se pierde, podemos dejar de existir sin que nadie lo note. Este hombre vivió y murió 2 veces, pero realmente vivió una sola vida, una vida dura, una vida en los márgenes, una vida sin nombre que nadie recordará. No hay familiares que visiten su tumba, no hay amigos que cuenten historias sobre él, no hay fotos en álbumes familiares, no hay cartas guardadas en cajones. Solo 2 certificados de defunción contradictorios y un expediente judicial que documenta un error administrativo, pero detrás de esos papeles había una persona real, alguien que nació, creció, tuvo sueños quizás,
tuvo amores quizás, tuvo una vida antes de convertirse en NN, y esa es quizás la parte más triste de toda esta historia, no es el error burocrático, no es la confusión de identidades, no es ni siquiera la injusticia de vivir 11 años oficialmente muerto, es el olvido, el hecho de que podemos desaparecer completamente, podemos vivir y morir sin dejar rastro, sin que nadie sepa nuestro nombre, sin que a nadie le importe, porque a veces el crimen más aterrador no es el asesinato, no es el robo, no es la violencia, es el olvido, es la indiferencia, es el hecho de que en un mundo de 8.000 millones de personas, alguien puede simplemente desvanecerse y nadie, absolutamente nadie, pregunta por él. Esta es la historia del hombre que murió 2 veces, pero es también la historia de todos los NN, de todos los sin nombre, de todos los olvidados que existen en los márgenes de nuestra sociedad, invisibles hasta que ya es demasiado tarde.